Muy buenas tardes, comunidad universitaria que nos sigue a través de las redes, internautas, amistades de Facebook, por Radio WAPS, por el 1180 de amplitud modulada o por nuestras redes sociales en Facebook Comunicación Radio WAPS o la plataforma mixlr.com/Radio WAPS. Bienvenidos a este programa en línea, Voces Científicas, desde la Dirección de Investigación Interdisciplinaria y de Posgrado. Si recordarán, en el mes de septiembre estábamos dedicando también un poco al tema de los oasis de los Comondú y su riqueza potencial para el ecoturismo como una estrategia de acercarnos también a toda esta investigación que se realiza, acercándonos a las comunidades en nuestro estado. Pues en esta ocasión estaremos un poco hablando también de otra comunidad y otro hacer muy interesante y bonito desde la perspectiva del ecoturismo, que es en el ejido Benito Juárez y que se encuentra en la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno, ubicada en el municipio de Mulujé, en el estado de Baja California Sur. El tema en específico con el que ya hablaremos aquí con nuestra invitada especial que ya está en puerta es sobre la obra académica que fue una publicación, el ecoturismo comunitario como vía de desarrollo local sustentable para el ejido Benito Juárez en la laguna Ojo de Liebre en Baja California Sur. Y pues la autora de esta obra es la maestra Ekaterine Amba Ramírez, que ella tiene una maestría en Administración Integral del Ambiente por el Colegio de la Frontera Norte, ha sido profesora por el Departamento de Economía en la universidad y actualmente cursa estudios de doctorado en Ciencias Sociales. Buenas tardes, Ekaterine. Buenas tardes, Miriam, y a toda la audiencia. Gracias por invitarme. Gracias. Pues escuchan en la voz, a los que están escuchando, insistimos en radio, a la maestra Ekaterine y yo, Miriam Bautista. Pues enseguida, nada más, si me permites, quiero leerles una pequeña reseña del espacio geográfico de donde vamos a estar hablando, que es este ejido, el ejido Benito Juárez, para nuestros radioescuchas o para la comunidad en general, que a lo mejor no está tan cercana muchas veces a estos temas de las áreas naturales protegidas. Y precisamente la REVIVI es un área natural protegida decretada el 30 de noviembre de 1988. En la región de la reserva, pues se pueden identificar 3 áreas con características distintas. Por ejemplo, la primera corresponde a las sierras, la segunda a las planicies que conforman las cuencas del Vizcaíno y la tercera que corresponde a la zona costera elevado estado de conservación y una alta diversidad. Aquí habitan especies botánicas y animales que han desarrollado características pues específicas para sobrevivir en este severo entorno de planicies erosionadas. Quien conozca esta zona, por ejemplo, estudiantes de Guerrero Negro, saben las condiciones bajo las que hay que en la que está este hábitat insertado, ¿no? Entonces la REVIVI y sus comunidades en sí hacen posible juntos este equilibrio ecosistémico y hábitat para todos, y por eso creo que es importante compartir este tipo de temas para sensibilizarnos de la importancia de estas áreas naturales protegidas en nuestro estado y cómo replantear modelos no invasivos con el ambiente, pero respetando también sus sociedades, ¿no? Que tengan un proceso de inclusión y participación, que es un poco sobre el proyecto que nos va a platicar Ekaterine, que pudo desarrollar. Pues sin más, Ekaterine, te dejo la voz, la pantalla visual para los que nos están siguiendo en Facebook, para que nos compartas este tema y seguimos adelante en la conversación juntas. Okay, muchas gracias, Miriam, por la introducción. Ahorita voy a compartir mi presentación. ¿Ya se ve? Sí. Bueno, lo que les voy a venir a compartir es el estudio que realicé como mi maestría en el Colegio de la Frontera Norte, como mencionaba Miriam, que terminé en 2012. Entonces, ya van 9 años desde que terminé esta investigación. Y se denomina ecoturismo comunitario como vía de desarrollo local sustentable en áreas naturales protegidas. El caso de estudio es el ejido Benito Juárez en Laguna Ojo de Liebre, Baja California Sur, México. Y bueno, las autoras incluyo a las que fueron mi lectora Patricia Rivera y mi directora Nora Bringas Rabago. Bueno, el estudio se enfoca en dilucidar cuáles son los beneficios que ha tenido la actividad del ecoturismo por parte
del ejido Benito Juárez en su propia comunidad, ¿no? Esta comunidad, así se denomina, ejido Benito Juárez, y se localiza en Mulegé, dentro de la Reserva de la Biosfera del Vizcaíno, y llevan hasta la fecha alrededor de 30 años realizando esta actividad turística. Bueno, el ecoturismo se define como aquellas actividades que se realizan en la naturaleza y en entornos culturales donde se pretende admirar y aprender de los recursos naturales y recursos culturales con un sentido de respeto y de cuidado hacia estos recursos. Bueno, ¿por qué decidí hacer esta investigación en aquel entonces, ¿no? En 2010. Principalmente porque soy egresada de la licenciatura de Turismo Alternativo de la UAPS en La Paz, y pues mis intereses versan sobre todas aquellas casos sobre turismo, ¿no? En general, y particularmente sobre la modalidad de turismo alternativo, y de ese mismo se desglosa el ecoturismo, ¿no? Se desglosan otras modalidades. Sin embargo, en esta investigación me enfoqué en la modalidad de ecoturismo y también en su implementación de manera sustentable, ¿no? La sustentabilidad pues ha sido un concepto muy controversial todavía hasta la fecha. Sin embargo, podemos entrever tres principales características que contiene la sustentabilidad en el turismo. Beneficia a la comunidad, protege los recursos naturales y o culturales de los que se abastece, y se valora a aquellos recursos locales, sobre todo, ¿no? La valoración de lo local se diferencia de aquellos recursos que se tienden a destacar más en la modalidad del turismo de sol y playa o de masas, que como sabemos es un turismo que es más estandarizado y se encuentra por lo general en los centros de playa, y tiende a ser muy parecido en todas las localidades donde se desarrolla, ¿no? Y bueno, mis inquietudes también nacen de visualizar y llevar como un conocimiento cercano de la región de Baja California Sur en cuanto a proyectos de turismo comunitario. Entonces, en algunos de estos casos revisados en la literatura y también con base en mi experiencia, encontré que estos proyectos muchas veces fracasan cuando se proyectan a largo plazo. También muchas veces dicen ser sustentables o comunitarios, sin embargo no lo son del todo. Y también dicen lograr objetivos de sustentabilidad. Entonces, estas cuestiones fueron las que me llamaron mucho la atención, y por eso decidí estudiar el caso de la Laguna Ojo de Liebre, investigando cuáles son aquellas comunidades que realizan actividades turísticas. Y como ustedes bien saben, una investigación de posgrado pues tiene su límite de tiempo, de recursos, por lo tanto decidí enfocarme en una sola comunidad, que como les comenté es el ejido Benito Juárez. Como bien sabemos, en México hay una gran riqueza natural, cultural, histórica. Por lo tanto, varios estudios científicos destacan esta potencialidad del turismo alternativo, que son todas aquellas actividades que se realizan en la naturaleza y en entornos culturales, y donde, como mencioné hace un rato, se procura el bienestar de la comunidad local. Baja California Sur contiene
varias áreas naturales protegidas que representan el 40% del territorio del estado, y estos son sitios primordiales para hacer el turismo alternativo. Y bueno, las áreas naturales protegidas se tienen que atener a un plan de manejo donde están restringidas ciertas actividades económicas. Sin embargo, se pueden realizar algunas actividades económicas de bajo impacto, entre estas el turismo alternativo. Y bueno, el ecoturismo comunitario es aquel que realiza la comunidad desde la planeación hasta y toda la gestión que conlleva, y que es gestionada principalmente por la comunidad, y que los beneficios son principalmente para ellos, para los pobladores locales. Bueno, la justificación de este trabajo científico es que, bueno, el turismo es una actividad que aporta un porcentaje significativo al Producto Interno Bruto, ¿no? Viéndolo desde el lado económico, pues el turismo es exitoso en nuestro estado. Sin embargo, hay un tipo de turismo muy característico de nuestro estado que es conocido mundialmente, y es el enclave turístico de Los Cabos. ¿Y por qué se le llama enclave? Porque es aquel tipo de turismo donde los beneficios económicos son para unos cuantos, ¿no? Los que son desarrolladores, los que tienen el capital, ¿no? En sus manos, es decir, es de personas extranjeras que traen su empresa hotelera, sus campos de golf, y bueno, estos beneficios económicos no se llegan a ver en la comunidad local, ¿no? Entonces, el turismo masivo también implica que se hagan unos paquetes estandarizados, ¿no? Que llevan ya incluido el hotel, tienen ya incluido algunas actividades nocturnas, de bares, de algunas, se recomienda ir a algunas tiendas. Entonces, son paquetes que ya están hechos de manera estandarizada, ¿no? Y bueno, la justificación también es que este turismo ha implicado varios impactos ambientales y socioculturales negativos. Como dije hace rato, pues las ANP representan una gran importancia, ¿no? Para realizar actividades turísticas de bajo impacto. Y bueno, en los estudios que se han hecho sobre turismo y los impactos que este conlleva, prevalecen aquellos que tienen una visión sobre los impactos en los recursos naturales, y hay pocos estudios que evalúan los aspectos socioeconómicos, ¿no? Del turismo. Bueno, esta es el mapa donde podemos ver la superficie que abarca el municipio de Mulegé, que colinda al norte con el estado de Baja California, y sus principales comunidades vienen siendo pues Mulegé al este, al oeste en el Océano Pacífico, Guerrero Negro, donde se encuentra el caso de estudio que es Laguna Ojo de Liebre, y también al sur tenemos otra comunidad sobresaliente que es Laguna San Ignacio, donde también se desarrolla la actividad de avistamiento de ballena, ¿no? Al igual que en Laguna Ojo de Liebre. Estas dos lagunas, San Ignacio y Ojo de Liebre, han sido decretadas por la UNESCO como sitios de importancia biológica mundial, sitios de patrimonio mundial, por lo tanto, y algunas
eventos importantes para Laguna Ojo de Liebre es que ha sido decretado en 1972 como Santuario de la Ballena Gris y también en 2004 como un sitio de importancia para la observación de aves, porque es un sitio con características biológicas que las atraen mucho, ¿no? Aquí también podemos ver en este mapa la zona de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, que es la zona amarilla, y la zona de uso restringido, que viene siendo lo de color naranja, y la zona núcleo, que es aquella zona donde no se permite ninguna actividad económica o productiva, ¿no? Entonces podemos ver que el patrimonio mundial donde está Laguna Ojo de Liebre es una zona de amortiguamiento, es decir, que sí se permiten ciertas actividades productivas, entre ellas el avistamiento de ballenas. Laguna Ojo de Liebre es uno de los 3 sitios predilectos de apareamiento y de reproducción de la ballena gris, destacados a nivel mundial por su afluencia de ballenas y también de turistas que van a avistarlas, porque se da un fenómeno muy carismático que es el de la ballena amigable, que se deja tocar algunas veces, ¿no? Cuando hay oportunidad. Entonces, esto es muy provechoso para la actividad turística, para los prestadores de servicio. Está la especie, ¿no? La especie de ballena gris. Y bueno, como datos importantes que hay que tener en cuenta, ¿no? De manera histórica, es que pues la ballena gris tuvo una época donde fue, pues, ¿cómo se dice? Pues se mató, ¿no? En gran escala y a principios del siglo XIX ya estaba casi extinta. Sin embargo, con algunas modalidades, algunos acuerdos de conservación en los cuales también intervino o firmó México, pues ya se dio protección más formal a esta especie. Bueno, el caso del ejido Benito Juárez es pues muy especial porque esta comunidad se asentó en los años, a finales de los años 60 del siglo pasado, cuando se dio la reforma agraria en nuestro país, donde se empezó a repartir, se empezaron a repartir tierras a varias personas. Sobre todo se promovía mucho que vinieran personas del interior para poblar aquí el estado y toda la Baja California, porque era una zona poco poblada y para promover el desarrollo económico, ¿no? Entonces vinieron los pobladores del ejido Benito Juárez procedentes de Zacatecas, de Jalisco, de Guanajuato sobre todo, y lo que buscaban ellos pues es hacer sus actividades tradicionales que realizaban en aquellos lugares donde venían, ¿no? Que sobre todo era la agricultura. Entonces, estos son algunos de los objetivos que pues, más bien son los objetivos que seguí para complementar mi investigación, que de manera general era analizar las condiciones y características del ecoturismo comunitario que realiza el ejido Benito Juárez en Laguna Ojo de Liebre para determinar los factores socioeconómicos que promueven o inhiben su sustentabilidad. La pregunta que guiaba esta investigación es cuáles son los elementos socioeconómicos clave que permiten el desarrollo del ecoturismo comunitario sustentable en Laguna Ojo de Liebre. De alguna forma intuía que las capacidades comunitarias y también una mayor colaboración y coordinación de la comunidad con otros agentes
tanto del sector gobierno, privado y social, era una vía para lograr un desarrollo local y sustentable. Y bueno, el marco teórico que utilicé para esta investigación es el desarrollo local, principalmente con base en Bossier y en Vázquez Barquero, que tiene que ver con incentivar a promover el uso de aquellos recursos que son potencialmente productivos en cierto territorio, y que son diferentes, ¿no?, a otras regiones, ¿no?, que se diferencian. Y no solamente aquellos recursos naturales, sino también las capacidades de las personas locales, ¿no? Y el desarrollo local tiene que ver mucho con promover que ese desarrollo, que esa calidad de vida sea a largo plazo y que los procesos de toma de decisiones sean de abajo hacia arriba. Ese es un punto importante. En cuanto al desarrollo sustentable, pues es aquel concepto que se retoma desde su publicación en Nuestro Futuro Común, que ya es bastante conocido. Sin embargo, desde hace unos cuantos años, alrededor de unos 30 años, ya se ha implementado una visión más crítica sobre el desarrollo sustentable, donde algunos autores proponen el concepto de sustentabilidad, ¿no?, que va más allá del desarrollo sustentable, que el desarrollo sustentable plantea un desarrollo visto desde la óptica del crecimiento incesable o incansable, ¿no?, del capital económico. Y viéndolo de esta forma, pues algunos autores que critican el concepto de desarrollo sustentable enfatizan que el desarrollo sustentable quiere decir un crecimiento que perdure, ¿no? Y lo que queremos aquí en la visión de nuestro trabajo de investigación, pues proyectar es una sustentabilidad, ¿no? Un proceso que sea no solamente de generar ingresos económicos, sino que estos ingresos económicos también se complementen con una mejor calidad de vida, ¿no? La calidad de vida tiene que ver también con aspectos no económicos, como bien sabemos, ¿no?, como salud, como relaciones sociales sanas, como medio ambiente sano, etcétera, ¿no? Y la sustentabilidad tiene que ver con un cambio social y con el concepto de resiliencia, que significa el poder recuperarse, ¿no? Que cierta sociedad se pueda recuperar ante cambios abruptos en el sistema. Y también se retoma la importancia del enfoque sistémico, ¿no? El tomar en cuenta en los estudios no solamente las partes que lo componen, ¿no?, la parte económica, social, política, cultural, sino también tener en la mira, entender cuáles son las relaciones entre todas estas áreas. Y bueno, como les expliqué, el ecoturismo comunitario se desglosa de la modalidad del turismo alternativo. Y el turismo alternativo también se puede dividir en aquellas actividades que son de corte cultural y aquellas que son de corte de naturaleza. Entonces, el ecoturismo engloba los dos, ¿no? Implementa actividades tanto de apreciación de aspectos culturales y también de recursos naturales. En el marco teórico, bueno, establecí este esquema donde se visualizan las esferas, ¿no?, que componen el desarrollo, que son la social, la ambiental y la económica. Y bueno, me enfoqué en mi estudio en el pilar socioeconómico, es decir,
aquellas características como el capital social, el empoderamiento, la participación, el capital humano, la autogestión, y aquellas características económicas que tienen que ver más con el ingreso, ¿no? Y estabilidad económica. Entonces, haciendo un zoom a este pilar socioeconómico y revisando fuentes primarias, es decir, en el trabajo de campo, ¿no? Corroborando el trabajo de campo con las fuentes secundarias revisadas previamente al trabajo de campo, pues establecí que hay ciertas capacidades comunitarias que necesitan impulsarse para promover pues el bienestar, ¿no? O de la población para que sea a largo plazo. Y bueno, aquí pongo capital social igual a poder social, igual a autonomía. ¿Por qué? Porque capital social en ese entonces, hace 9 años o 10, era un concepto muy novedoso donde se destacaba la parte social, es decir, las habilidades, las capacidades, el punto de vista de las personas, su agencia, ¿no? El cómo pueden gestionar recursos para lograr sus objetivos. Bueno, en aquel entonces, este concepto de capital social fue el que incorporé a mi estudio. Sin embargo, ya recientemente otro concepto ha llamado más mi atención y creo que embonado mejor con el concepto de sustentabilidad que les comentaba anteriormente, donde se humaniza más este concepto, ¿no? Y se habla ya de poder social. Y el poder social es aquella capacidad que tienen las personas o grupos de personas para poder echar a andar o sí, caminar hacia sus objetivos de manera asertiva, ¿no? De manera que logren un bienestar para ellos mismos. Y bueno, estas son las capacidades comunitarias que destaco en esta investigación, que es la participación, tanto en ingresos y en decisiones de la población, la organización de la misma población. Y bueno, hablo de población y comunidad. La comunidad, pues la defino como aquellos grupos de personas que tienen, un grupo de personas, perdón, que tiene pues ciertas características en común, ¿no? Y que viven en cierto lugar que comparten, que tienen ciertos intereses también que comparten, recursos naturales, etcétera. Y bueno, la organización tiene que ver con generar un proceso de solidaridad entre las personas para un bien común, ¿no? Y la autogestión, que es aquella capacidad desde abajo, desde el nivel de abajo, no es, lograr aquellos cometidos, ¿no? Que se requieren. El empoderamiento, pues es un nivel más alto donde se practica, ya hay una práctica de organización, de autogestión, de participación, y ya es un nivel más alto para llegar. Y la asociatividad es tener lazos con otros sectores, y la percepción comunitaria de bienestar es aquella que es subjetiva, ¿no? A cada grupo poblacional. Bueno, el desarrollo como concepto es aquel que es integral, ¿no? Que involucra tanto aspectos económicos como no económicos, que vendrían siendo culturales, sociales, políticos, etcétera. Y bueno, también me baso en el enfoque de capacidades
y en el desarrollo humano, que el desarrollo humano lo expone Amartya Sen, y el enfoque de capacidades Nussbaum, y tiene que ver con pues la mejora, ¿no?, a nivel individual de la calidad de vida, ¿no? No solamente aquellos aspectos económicos. La estrategia metodológica que utilicé son las entrevistas semiestructuradas y las encuestas a prestadores de servicio y a turistas. ¿Cómo operacionalicé todos estos conceptos que mencioné hace rato en la flor? Pues pues definí cada uno de los elementos de las capacidades comunitarias, las definí según varios casos de estudios revisados, ¿no? Revisé algunos en Oaxaca, en Chiapas, de comunidades indígenas que llevaron a cabo procesos de proyectos turísticos donde se incluyeron algunas características de estas, y así fue como fui construyendo cada una de estas capacidades comunitarias, y ya definiéndolas, pues fui incorporándolas en las encuestas hechas a los prestadores de servicios y en las entrevistas que realicé a los actores clave. Y bueno, los actores clave del ecoturismo comunitario en el ejido Benito Juárez, pues los dividí, ¿no?, en local, regional, estatal, nacional, internacional, y también aquellos que son públicos y aquellos que son sociales. En lo local, pues la mesa directiva del ejido o la asamblea es aquella que es representativa de la comunidad, donde se discuten muchos temas relacionados con su bienestar, ¿no?, ya sea de educación, de salud, de actividades productivas, y ahí entra el turismo, ¿no?, en este caso. El regional estatal, pues la Sectur, la dirección de la Reserva de la Biosfera del Vizcaíno, ha sido una pieza clave para impulsar este proyecto de ecoturismo, porque, como les comentaba, desde aquella época que se asentaron los pobladores del ejido Benito Juárez, pues fue una labor de convencimiento que tuvieron que llevar a cabo los funcionarios de la dirección de la Reserva de la Biosfera del Vizcaíno para, pues, proponerles que realicen la actividad de avistamiento de ballena gris. Ellos no tenían conocimientos, ¿no?, de actividades en el mar. Venían más de una tradición de agricultores, entonces lo que querían era sembrar. Sin embargo, pues siguiendo como lo óptimo, ¿no?, que diría el desarrollo local, pues hay que aprovechar aquellos recursos locales, ¿no? Y como bien sabemos, en nuestra región hay poca agua, entonces eso era algo inoperable, ¿no?, lo que ellos deseaban. Sin embargo, pues esta labor que hicieron los funcionarios de la reserva, pues como ellos me comentaban en las entrevistas, ¿no?, tanto el director en aquel entonces de la Reserva del Vizcaíno, y tanto el director del Valle de los Cirios, que fue anteriormente también director de la reserva, me comentaban que las reuniones que se hacían con ellos, con los ejidatarios, pues no eran para convencerlos totalmente, sino para hacerles propuestas, ¿no? Porque también ellos hasta la fecha siguen con sus agriculturas, pero de autoconsumo, ¿no?, en sus casas, y también, por ejemplo, los ejidatarios complementan sus ingresos con rentas de sus tierras a la salinera, ¿no?, la salinera más grande del mundo. Y bueno, a nivel nacional, también Semarnat, CONAM, ha invertido en capacitación,
en educación ambiental. La exportadora de sal tiene también algunas colaboraciones con la comunidad del ejido, por ejemplo, en cuanto a investigación, ¿no? Aporta recursos, apoyo para que vengan los investigadores, hagan estudios. Y a nivel internacional, pues la UNESCO, por medio del nombramiento de Patrimonio Mundial, es solamente un renombre que atrae más turistas. Bueno, en la parte de los actores sociales, se encuentran los trabajadores de la empresa del ejido Benito Juárez, que son, en aquel entonces eran 15. De ahí encontré algunos líderes comunitarios dentro de los trabajadores. Y en la parte del nivel regional estatal, Pronatura Noroeste apoyó mucho con cursos también de educación ambiental, de liderazgo y para la construcción de la Casa Mexicana de la Ballena Gris, que es una construcción singular que está hecha con materiales de la región, que fue hecha también con mano de obra de la misma comunidad del ejido Benito Juárez, y que es donde se exhibe, por ejemplo, un esqueleto de la ballena gris, y hay una vista muy bonita, ¿no? Eso es solamente solamente ellos en Laguna Ojo de Liebre son los que tienen esta infraestructura, ¿no? Donde pueden llegar los turistas y tienen un restaurante, tienen un pequeño museo y pueden aprovechar, ¿no? Para pasar el tiempo ahí, tomar fotos, tienen baños ecológicos, entonces es una infraestructura muy, pues, importante, ¿no? Esto es como seleccioné las herramientas metodológicas, lo voy a pasar más rápido porque ya lo mencioné. Dentro de los resultados, pues encontramos que en cuanto a la pregunta que yo tenía, si existía viabilidad de hacer otras actividades de ecoturismo, además del avistamiento de ballena gris, porque tomemos en cuenta que este avistamiento de ballena gris pues se hace solamente en la temporada de diciembre a marzo, ¿no? Y el demás tiempo, pues, no hacen otras actividades de turismo, o por lo menos en ese entonces no había otras actividades de turismo por parte de ellos. Y bueno, aquí lo que yo quería investigar era, pues, si había interés, ¿no? Por parte de los turistas. Por lo tanto, se hicieron 100 encuestas, se hicieron 50 a mexicanos, 50 a personas procedentes de otros países, principalmente de Estados Unidos. El principal motivo del viaje de las personas era pues el avistamiento de ballenas, muy pocos iban a la salinera. También la mayor parte de los turistas que se encuestaron pues tienen un ingreso de más de $4,000 y hay también de 960 a $4,000, ¿no? Digo, un ingreso mensual. Mayoritariamente visitan personas de 25 a 50 años. También había un gran interés por los turistas de pues, ver otras cosas, ¿no? Hacer otras cosas en la naturaleza, conocer más allá de solamente el avistamiento de ballena. Principalmente les interesó de las opciones que pusimos y las que eran viables, ¿no? Pues la observación del berrendo, que es oriundo, es endógeno de la reserva de la biosfera del Vizcaíno. La visita a la salinera también les interesó mucho, la observación de aves y las pinturas rupestres, ¿no? Que están en el área de la Sierra de San Francisco. En cuanto a los resultados relacionados con el poder social, que aquí pongo otra vez la misma flor que les mostré anteriormente, donde están
las, las capacidades comunitarias. En cuanto a participación, las decisiones se toman en asamblea y son por consenso. Sin embargo, aquí hay que anotar que las decisiones se hacen solamente por los ejidatarios. Se dice que pueden participar toda la comunidad, sin embargo, aquellos que toman las decisiones son solamente los ejidatarios, entonces ahí se excluyen, por ejemplo, a las mujeres o a jóvenes, ¿no?, que no sean ejidatarios. En cuanto a la organización, esta existe solo a corto plazo, falta de planeación a mediano y largo plazo, son algunos de los resultados, porque esta organización se hace cada 2 meses, o sea, se hace de manera regular, a lo que me comentaban en aquel entonces el que era el director, ¿no?, de la asamblea y el subdirector. Y también esta organización se discuten varios asuntos, como les comenté, de la comunidad y el turismo también. Sin embargo, pues no todos los ejidatarios participan en la actividad turística, ¿no? Entonces, pues ahí hay como una controversia, ¿no?, de si todos tienen que decidir acerca del turismo o solamente algunos cuantos o cómo le hacen, ¿no? Entonces, lo que se recomienda, ¿no?, a partir de esta tesis es que se realice una organización especial para el turismo. En cuanto a la autogestión, esta está en proceso de desarrollo, falta capacitación e iniciativa. Por ejemplo, había algunos prestadores de servicios que les interesaba también ofertar el avistamiento de aves, y también hubo un caso de unas mujeres de la comunidad que querían realizar un proyecto de kayak, ¿no?, de avistamiento de flora y fauna y de kayak también por la laguna. Sin embargo, al final las mujeres, habiendo obtenido recursos, materiales, todo esto, cuando votaron en la asamblea los ejidatarios, pues decidieron que no era el lugar de las mujeres hacer eso, ¿no?, sino pues estar en la cocina, atender la familia, etcétera. Entonces, pero también el otro ejemplo que les estaba contando, por ejemplo, había unos 2 prestadores de servicio que entrevisté que estaban muy interesados también en ofrecer el avistamiento de aves. Sin embargo, pues ellos mismos pues encontraron libros, ¿no?, ¿cómo se dice?, guías de aves. Ellos mismos se estaban como capacitando, ¿no?, para si había un turista que le interesaban las aves, pues sacarlo bueno, llevarlo a dar un paseo, ¿no?, y enseñarle las aves. Y bueno, por eso digo que está en proceso, pero falta una capacitación e iniciativa, ¿no? El empoderamiento también está en proceso de desarrollo, porque aún falta que ellos mismos bajen recursos o pidan algunas capacitaciones que sean necesarias, ¿no?, para mejorar su proyecto. La asociatividad es un punto muy fuerte en este caso porque las relaciones con otras personas de otros sectores es muy buena, ¿no? Hay colaboración, como les dije, con la Reserva de la Biosfera, por ejemplo. Algunos de los prestadores de servicio junto con algunos pobladores que no son prestadores de servicio, hacen ¿cómo se dice?, monitoreo de la ballena gris, ¿no? Es decir, cuántas ballenas grises vienen por temporada, cuántas crías, en qué situación están.
cómo se está haciendo la actividad de avistamiento de ballena por otras empresas, no solo por ellos. Entonces hay cierta colaboración, ¿no? Entre tanto los de la dirección de la reserva como los de la comunidad. Y así con otras, por ejemplo, con instituciones académicas también hay colaboración. Me platicaban en aquel entonces que Pronatura, no era la directora, era pues responsable del proyecto de educación ambiental, me comentaba que ellos son muy colaborativos en cuanto a ofrecer educación ambiental, ¿no? Cuando Pronatura venía a dar la educación ambiental, pues también la quería extender a los niños, ¿no? A los jóvenes. Y ellos pues aportaban con el centro de visitantes, ¿no? Que es la Casa Mexicana de la Ballena Gris, para que se quedaran ahí, tomaran la plática, los jóvenes, los niños, y también aportaban las lanchas, ¿no? Y el recorrido para hacer el avistamiento de ballena gris, sin cobrar, ¿no? Por ejemplo. Y en cuanto a la viabilidad de la siguiente parte, que es la viabilidad de implementar otras actividades turísticas, pues los ejidatarios están satisfechos con los ingresos que reciben y prefieren estar en sus casas y dedicarse a la agricultura fuera de temporada de ballena, ¿no? Algunos me decían que también viajaban, ¿no? Viajaban a Ensenada, viajaban a Tijuana o a algún otro lugar a visitar a su familia. Y que no les interesaba realmente diversificar sus actividades y obtener más ingresos, porque con los que tenían ya era suficiente. Entonces, eso demuestra que la percepción de bienestar de esta comunidad, pues es diferente, ¿no? A lo que nosotros podíamos percibir como un bienestar o una mejor calidad de vida. Bueno, sobre las reflexiones finales, el desenvolvimiento de las capacidades comunitarias y el posterior perfeccionamiento de estas logran generar un poder social fuerte, o en este caso prefiero llamarle ya, ¿no? Ya en estas fechas, sí, poder social o autonomía, perdón. Es que anteriormente le llamaba capital social, como les dije. Y este poder social, ¿no? El echar a andar todas las capacidades, las habilidades, el lograr que sus opiniones cuenten, el lograr hacer los proyectos que ellos quieren, el lograr tener una actividad turística que sea valorada, que sea exitosa. Pues esto permite posicionar a las comunidades como actores activos, empoderados y determinantes de su bienestar. Y pues el bienestar es el que ellos consideren, no otras personas. La participación colaborativa y democrática ha prevalecido, en este caso del ejido Benito Juárez, por lo que se puede asegurar que existe ese capital social, ¿no? Esa movilización de personas para lograr sus objetivos, que se ha constituido recientemente, pero creemos que está en proceso de consolidarse aún, a mejorar, ¿no? Porque cuando yo estuve en trabajo de campo me decían que se querían certificar en otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, en alimentos y bebidas, ¿no? En la higiene de alimentos y bebidas, en la norma 133, que es también de una normatividad de turismo. Y bueno, el concepto de bienestar, como les dije, es el que ellos perciben como solamente tener la temporada de ballenas para trabajarla muy arduamente, y después la demás temporada pues disfrutar de otras actividades, ¿no? Aunque sí había algunas personas que decían que querían aumentar sus ingresos, pero en promedio era la mayoría la que
pues optó, ¿no? O tenía la opinión de quedarse como estaba. Algunas de las recomendaciones, pues como dije, algunos de los prestadores turísticos necesitan algunas capacitaciones, por ejemplo, en el recorrido que hicimos, ¿no? Que yo hice en aquel entonces de avistamiento de ballena gris con ellos, pues faltaba un poco de tal vez de explicación, ¿no? De llamar la atención sobre la especie, porque es importante. Y eso repercute en tener una mayor concientización ambiental, ¿no? También otra recomendación es contratar para los funcionarios de la Reserva de la Biosfera del Vizcaíno especialistas en ciencias sociales que se complementen con toda la labor que hacen los biólogos. Y lo que comentaba anteriormente, que la actividad ecoturística sería más eficiente a nuestro parecer si se tratara de una organización que se especializa solo en los asuntos turísticos y solamente las que participen, pues las personas que estén interesadas en trabajar en esta actividad. Y eso sería todo. Por mi parte, disculpen por tomarme tanto tiempo. No, al contrario, muy rica toda la información, pensando, como te decía al principio, en retomar este reconocimiento y apreciación de esta área tan importante que está al norte de nuestro estado, en el municipio de Mulegé, y que seguramente muchos estudiantes también, que espero aquí que hayan escuchado bien los resultados de este proyecto de la maestra Catherine, pues que volteen a ver, ¿no? También muchas de las carreras en las que ellos están inscritos tienen que ver seguramente con estas intenciones de proyectos, y qué mejor que una muestra de un trabajo realizado. Y pues esa era la intención con la maestra Catherine, mostrarles. Además, otro punto importante, conectar con el tema de las comunidades que se encuentran en estas áreas naturales protegidas, porque son un ecosistema natural muy valioso, pero las sociedades ya están ahí. Entonces, cómo nos organizamos todos y todas. Y por supuesto, también lo que me gustó, nada más yo para cerrar, porque sí se nos fue el tiempo, esta parte bonita que dijiste, y también respetar su calidad de vida, ¿no? Si tú percibiste bajo esas entrevistas que ellos había tiempo que querían dedicarle a otra actividad, pues yo creo que también está bien que ellos no quieran meter al mercado esas otras actividades porque son personales, son su cotidianidad de vida, y creo que tampoco está bueno comercializarlo todo. Entonces son comunidades en las que se les debe preguntar, como dices tú, bueno, están esas actividades, esas tareas, estas propuestas, y ellos deciden también, sí, pero de aquí a tal hora ya me dedico a esto. Y el otro detalle, cómo llegar a ese gran esfuerzo de organizarse todos y todas, pues es que todavía prevaleció, ¿no? En ese momento, desafortunadamente, estamos hablando de que todos son procesos históricos de cambio, pero por el tema de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Que ahorita a lo mejor tal vez van a empezar a llegar programas de apoyo un poco más encaminados a que involucren mujeres en los proyectos productivos. Esperemos que sea también esa parte de los nuevos cambios en los que estamos, a diferencia del momento en el que estuviste, ¿no? Y creo que, pues, al final de cuentas, la idea es no dejar de investigar, porque si no, no hubieras tenido esos resultados y esos datos, ¿no? Y no estaríamos entendiendo, bueno, ¿y ahora qué se podría hacer, por ejemplo, para cambiar? Bien, pues no te quiero dar más tiempo. Si te gusta despedir de la comunidad de Catherine, esperemos que nos acompañe también del Campus Guerrero Negro para que se vaya por allá la difusión de este tema. Ok, pues muchas gracias por invitarme a este programa y espero que haya contribuido con esta investigación a comprender mejor estos procesos de proyectos ecoturísticos y de incluir a la comunidad, ¿no? De tal manera que se beneficien ellos sobre todo. Y pues la verdad muy bonita, ¿no? Un tema muy amigable se me hace, porque estás hablando, como tú lo dijiste, ¿no? Con el tema de las ballenas, que como especies tienen su dinámica y su comportamiento, ya no será los de biología,
pero sí podemos estar juntos, ¿no? Al final de cuentas, y creo que el ecoturismo trata de reorganizarnos, ¿no? Cómo pudiéramos lograr. Así pues, gracias. Gracias. Bueno, pues nos despedimos. Este es un programa más de la Dirección de Investigación Interdisciplinaria y Posgrado. Estamos en el mes de noviembre, acercándonos ya a un cierre de semestre académico. Esperemos que para todos y para todas sea bueno. Buenas tardes.